Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, queridos tecnonautas. Esto es su podcast favorito, Tecnologías de Vanguardia, y el día de hoy vamos a discutir un poco acerca de la historia de los sistemas operativos móviles, su evolución y sus principales competidores a día de hoy. Como siempre, me encuentro aquí con Adán Yair Jiménez Santiago, mi coanfitrión, y espero que puedan acompañarnos el día de hoy para discutir este tema tan importante que abarca esos dispositivos que nos acompañan en nuestro día a día, que guardamos en nuestros bolsillos y que sostenemos en las palmas de nuestras manos quizás más tiempo del que deberíamos. ¿Cómo estás, Adán? ¿Listo para compartir un poco acerca de los dispositivos que tanto añoramos? Buenas tardes, claro que sí. Yo me enfocaré un poco más en hablar sobre Android específicamente y tú abordarás, me parece, un poco más los temas de iOS y Harmony. Comenzaré hablando un poco sobre los inicios de Android, ya que Android no siempre fue parte del imperio de Google. Su historia comienza de hecho en 2003, cuando Andy Rubin, junto a Rick Miner, Nick Sears y Chris White, fundaron Android Inc. Originalmente, la idea de esta compañía era desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales. Sin embargo, pronto vieron un mercado mucho más grande, que, pues como sabemos todos actualmente, se trata de los teléfonos móviles. Y fue hasta 2005 que Google adquirió Android Inc. por $50 millones. Este movimiento fue estratégico ya que Google veía el potencial de Android como un sistema operativo abierto y flexible para smartphones. El 23 de septiembre de 2008 se lanzó el primer dispositivo Android, el HTC Dream, también conocido como T-Mobile G1. Aunque rudimentario comparado con los estándares actuales, marcó el inicio de una revolución. Y como un dato curioso, el nombre Android viene del amor de Andy Rubin por los robots y la inteligencia artificial. En realidad sus compañeros de trabajo solían llamarlo Android como apodo. Excelente, muy interesante y sobre todo muy relevante ya que Android es uno de los principales sistemas operativos a nivel global. Sin embargo, a mí me toca hablar un poco más de iOS, el cual, aunque no me lo preguntaron, es mi sistema operativo favorito. iOS surge a mediados de la década de los 2000. En el 2007, precisamente, Apple lanza su primera incursión en el mercado de los teléfonos móviles. Previamente tenían experiencia lanzando dispositivos iPod para la reproducción de música. Sin embargo, cuando Steve Jobs presentó el iPhone, cambió para siempre el mercado de los dispositivos móviles, de los teléfonos celulares, ya que introdujo un concepto, o más bien popularizó un concepto que es relevante hasta el día de hoy, el concepto de smartphone. Esta primera generación no solo fue un antes y un después en términos de dispositivos, sino que también introdujo al mundo a la primera generación de sistemas operativos iOS. Por su parte, Harmony OS tiene un origen mucho más curioso. En el año 2019, el presidente Donald Trump prohibió la inclusión de software de Google en los dispositivos de Huawei, la casa productora del sistema operativo Harmony OS. Esto después de que Huawei presentara un crecimiento espectacular y se proyectara para ser la compañía productora de dispositivos inteligentes más grande a nivel global. Esto no fue solo un golpe muy duro para sus ventas y para su compatibilidad con el resto de dispositivos Android, sino que representó un hueco o una oportunidad para que Huawei utilizara su sistema operativo HarmonyOS, creado en 2019 con un enfoque pura y exclusivamente para dispositivos del Internet de las Cosas. En 2020 terminaron por adoptar HarmonyOS para su uso en dispositivos móviles. En 2023 se lanzó la que es hasta ahora la última iteración de este software, y es que Harmony OS 3 es la versión más reciente y que se ha vuelto muy competitiva dentro de el entorno de sistemas operativos. Harmony OS está basado en un microkernel modular y está diseñado para una integración distribuida. Es semiabierto y está dedicado principalmente para dispositivos Huawei. ¿A qué se refiere semiabierto? Se refiere al hecho de que es posible instalar aplicaciones de la App Store de Huawei, pero también
es posible hacer instalaciones de APKs directamente de los distribuidores de aplicaciones. Caso contrario a iOS, que está basado en XNU de Unix, y utiliza Cocoa Touch, CoreOS y capas de servicio. A diferencia de HarmonyOS, iOS es cerrado, es limitado a dispositivos Apple. En ese sentido, Apple es mucho más restringido con las aplicaciones que permite en su tienda. La App Store, como es conocida, es mucho más cerrada, ya que requiere de un proceso de aprobación para poder lanzar aplicaciones en esta tienda. Además, Apple se cierra a la posibilidad de lanzar aplicaciones o de instalar aplicaciones directamente de los distribuidores, es decir, no existe el concepto de APK en las plataformas de Apple. ¿Qué puedes contarnos tú acerca de el kernel de los dispositivos Android, Adán? Por supuesto, voy a hablarte de la arquitectura de Android. Android está construido sobre el kernel de Linux, lo que le da una base sólida y segura. Su arquitectura consta de varias capas, específicamente cinco. La primera siendo el kernel de Linux, que se encarga de la comunicación entre hardware y software. La segunda serían las bibliotecas nativas, que incluyen herramientas como OpenGL para renderizado gráfico y SQLite para gestión de bases de datos. La tercera, Android Runtime, una máquina virtual que ejecuta aplicaciones Android de manera eficiente. La cuarta, Framework de aplicaciones, que proporciona componentes esenciales como actividades, vistas y servicios. Y por último, la quinta, aplicaciones, que sería la capa que interactúa directamente con el usuario, incluyendo apps preinstaladas como Google Chrome, Google Maps, entre otras. Y también voy a mencionarte un poco una comparativa entre Android y iOS. Android se caracteriza mucho por la personalización, ya que este permite una personalización muy extensa, desde widgets hasta ROMs personalizadas, y en iOS, por ejemplo, las opciones son más limitadas. En cuanto al ecosistema, Android es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde smartphones hasta televisores inteligentes, mientras que iOS está restringido a productos de Apple. Y el tercer punto vendría siendo la seguridad, y como ya lo mencionaste un poco tú, se dice que iOS es un sistema muy seguro y que Android pues carece un poco de este punto debido a las APKs principalmente, porque su ecosistema abierto lo hace un poco más vulnerable a amenazas, comparándolo con iOS. Excelente. Ahora que has mencionado un poco de las ventajas del uso de Android, yo creo que o más bien vale la pena mencionar que iOS ha sido la punta de lanza en muchos avances tecnológicos que son relevantes hasta el día de hoy. Por ejemplo, la App Store, la tienda de aplicaciones digitales de Apple, fue la primera en su tipo, la primera en su clase. Se trató de la primera tienda que permitió a los usuarios adquirir aplicaciones directamente desde Internet para instalarlas en sus dispositivos. Sin embargo, no solo es posible comprar aplicaciones, sino también instalar aplicaciones de forma gratuita, además de monetizar estas aplicaciones mediante el uso de microtransacciones o compras dentro de las aplicaciones. Otro punto muy importante en cuanto a innovación fue la incorporación de Siri, el primer asistente digital disponible en un dispositivo móvil y que me atrevería a llamar precursor de lo que hoy conocemos como inteligencias artificiales eh, disponibles para la interpretación del lenguaje natural. Por último, la separación de iPadOS ha permitido que se desarrolle independientemente los dispositivos móviles celulares y las tabletas digitales de Apple y que cada una cuente con características exclusivas y permite a los desarrolladores enfocarse un poco más en características y funcionalidades más avanzadas. Por último, iOS no solo es conocido por su seguridad, sino también porque se preocupa por la privacidad de sus usuarios. Y es que a mediados de la década de los 2010, Apple lanzó muchas funciones relacionadas a la privacidad de sus usuarios, como el permitir o saber al usuario cuando una aplicación está haciendo uso del micrófono o de la cámara, así como también dar la opción a los usuarios de compartir o no el rastreo de sus datos personales para la venta en publicidad. Hablando un poco de HarmonyOS, tenemos que su ecosistema es muy similar a Android. Quizás su punto más débil
es que al no tener o no contar con las aplicaciones de Google, es necesario emular estos servicios a través de plataformas como APK Pure, de modo que muchas aplicaciones o muchos servicios que están disponibles en otras plataformas como Android y iOS tengan que ser emulados para poder ser utilizados en plataformas de Huawei. Esto abre una brecha de seguridad muy importante, ya que muchas aplicaciones no cuentan con un lanzamiento oficial en HarmonyOS, de modo que la única forma de adquirirlas es mediante distribuciones hechas por entusiastas y fanáticos en el mundo de la tecnología. Eso sí, una característica muy positiva y que tiene mucho que ver con el origen del sistema operativo de Huawei es la integración con el Internet de las cosas. De modo que es muy de verdad, muy sencillo utilizar dispositivos con Harmony OS como controladores de dispositivos IoT, como pueden ser focos o sensores inteligentes. ¿Qué más puedes decirnos acerca de la cuota de mercado de Android, Adán? Pues enfocándonos en el mercado, Android lo domina el mercado global de smartphones, con una cuota aproximadamente del 71% según datos del 2024. Esto lo convierte en el sistema operativo móvil más usado del mundo, con más de 3.000 millones de dispositivos activos, esto datos de 2023. Y pues es especialmente popular en mercados emergentes debido a la disponibilidad de dispositivos asequibles. Esto es una gran ventaja de Android, ya que pues permite usarse en una amplia gama de dispositivos de diferentes presupuestos, desde un teléfono económico hasta un teléfono de la más alta gama posible. Estos fabricantes destacados podrían ser Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Y pues en contraste, iOS tiene una participación del 28% y se enfoca principalmente en dispositivos de gama alta. También un dato importante, la Play Store, como mencionamos antes, es una gran ventaja de Android frente a, por ejemplo, el sistema de Huawei, ya que la Play Store, lanzada en 2012, tiene actualmente más de 2.7 millones de aplicaciones disponibles. Vaya dato interesante, vaya dato perturbador. Más de 2 millones de aplicaciones disponibles y muchas de ellas puede que nunca hayan sido descargadas, ya que la tasa de adopción de los usuarios es bastante baja. Ahora, retomando un poco lo que decías, es que el 28% de cuota de mercado de Apple es algo realmente curioso, ya que los adeptos a la marca iPhone, iPad y similares tienen la percepción de que se trata de dispositivos de gama alta, profesionales y altamente tecnológicos. Es decir, el público tiene la percepción de que los dispositivos de Apple son de una calidad más alta, con acabados más elegantes y que de alguna u otra manera eso se traduce en una mayor calidad. Por su parte, Huawei, a pesar de que los datos con los que contamos nos marcan que tiene un 2% de adopción, no contamos con las cifras para China, que se trata del principal mercado para el gigante asiático. China, al contar con casi un tercio de la población mundial, puede que incline un poco la balanza y haga un poco más justa la competencia entre estos tres sistemas operativos. En mi opinión, en mi personal y único punto de vista, creo que si continúan trabajando en él, eh, Harmony OS puede convertirse en algún punto en un competidor importante para los dos gigantes tecnológicos, Android y iOS, y inclinar un poco más la balanza para que esto deje de ser un duopolio y incentivar un poco más la competencia entre compañías tecnológicas. Ya por último, porque se nos ha acabado un poco el tiempo para seguir discutiendo y seguir hablando del tema, quisiera dejar a nuestra audiencia con algunas preguntas. Y es que, ¿ustedes consideran que iOS realmente y se refiere a una ventaja o una más alta calidad por encima de Android? ¿Han tenido experiencias desagradables al utilizar dispositivos Android en cuanto a ataques cibernéticos o virus? ¿Realmente creen que contar con un dispositivo iOS te libra de tomar precauciones en cuanto a ciberseguridad? Y un poco más del lado político. ¿Creen que fue justo que el presidente de los Estados Unidos baneara el uso de software de Google en dispositivos Huawei? ¿Es esto realmente competitivo en un mundo capitalista como en el que vivimos?
Creo que los dejamos con una muy buena reflexión y algo en lo que pensar hasta la emisión de nuestro próximo capítulo. Sin nada más que decir por el momento, mi nombre es Carlos González, me acompañó Adán Jiménez y nos vemos hasta la próxima.